Señoras y señores, fuerte aplauso para Isela Constantini. Buenas tardes. Yo me cansé de ver el video, así que espero que ustedes no se cansen. Pretendo no hablar tanto de mí, a pesar de que no hay forma de que pase por lo que quiero contarles, sin contar un poco más de detalles de lo que saben de mi vida profesional. Pero hay algo que yo creo que muchos probablemente no van a estar de acuerdo, pero yo creo que todos podemos ser líderes. Y todos podemos ser líderes desde el momento que cada uno de ustedes elige el horario que se quiere despertar. Cada uno, cuando va a poner su despertador al día siguiente, define a qué hora se levanta. Después tendrá que lidiar con las consecuencias de llegar tarde al trabajo, pero es parte de nuestro trabajo y es parte de nuestra vida, también ser líderes de nuestra vida, no solamente el ambiente profesional. En algo que seguramente todos vamos a estar de acuerdo es que vivimos momentos de transformación y momentos de cambio. Así que lo que yo voy a contar en este tiempo que tengo, vamos a ver si consigo hacerlo en el tiempo determinado, es contarle un poquito de lo que yo viví y aprendí en este proceso de transformación mío como líder. Comienzo con algo muy, pero muy básico. Lo básico, la esencia, voy a ser medio filósofa ahora, ¿no? Que es ¿quién soy? No sé cuándo cada uno de ustedes hizo la pregunta la última vez, no sé quién hace terapia en momentos de crisis, pero es una pregunta que difícilmente nos hacemos con la frecuencia que deberíamos hacerla, ¿no? ¿Somos quien nos vemos en el espejo reflejados? ¿Somos lo que quisiéramos ver en el espejo reflejados? ¿O somos lo que los otros nos dicen que somos? ¿Quién somos? Cuando tenía unos 17 años entraba en el cursillo de ingreso de la Universidad de El Salvador. Yo había estudiado toda mi vida en Brasil, el último año del colegio en Córdoba, en Argentina, el primer año de la universidad lo iba a hacer en Buenos Aires. Y me tocó la suerte de tener un cursillo de ingreso con todos los alumnos de todas las universidades, de todas las facultades de El Salvador. Y teníamos una charla con un señor, un filósofo, un cura, un jesuita llamado Ismael Quiles. Ismael Quiles en la época era el mayor conocedor de la cultura oriental. Estamos hablando fines de 1980. Ismael Quiles en su discurso y su charla decía que nosotros cambiamos todos los días y no nos damos cuenta. Todos los días algo pasa en nuestra vida, recibimos estímulos de cualquier formato y no nos damos cuenta que eso va cambiando nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de asociarnos con algunas personas, de acercarnos, gustos, preferencias, y son estos estímulos que terminan generando emociones, nos terminan generando miedos, incertidumbres, angustias, felicidades, alegrías. Él decía que nosotros todos los días, al final del día, tendríamos que vernos como si fuéramos una película y como si fuéramos un protagonista de la película y ver minuto a minuto qué iba pasando desde el momento que nos despertamos. ¿Cómo nos despertamos? Nos despertamos enojados, era una musiquita la que tocaba. ¿Con quién nos encontramos en el primer momento después de despertarnos? Y a medida que nosotros fuéramos teniendo conciencia como personajes de nuestra propia historia, podríamos ir viendo cuáles eran los estímulos que realmente nos impactaban y nos hacían cambiar. En un momento yo cuando chica no me gustaba el pescado. Hoy puedo comer pescado crudo. ¿En qué momento pasé de no querer comer pescado a comer pescado crudo? ¿En qué momento yo abro mi placar hoy y veo que tengo un blazer amarillo y digo, ¿en qué momento me compré un blazer amarillo? ¿Cuándo lo voy a usar? Y si yo fuese consciente, probablemente me hubiera dado cuenta de que un día entré en el ascensor y me encontré con una señora que estaba vestida de amarillo, muy simpática, y tuvimos una charla de 30 segundos muy excitante, y dije, qué persona tan feliz y estimulante. Y al día siguiente, cuando pasaba por la vidriera de una casa, vi un negocio que tenía un blazer amarillo y dije, wow, me lo voy a comprar porque me hace sentir bien. Todos esos estímulos que uno recibe hacen con que nosotros vayamos cambiando. Todos los días somos cambiantes, todos los días hay algo que ocurre que nos hace cambiar y tendríamos que ser conscientes. Pero el ser consciente significa pensar y estar de forma coherente, ¿no? Es estar concentrados de que realmente uno es lo que piensa, lo que hace y no trata de convencer al otro de lo que uno es.
Cuando uno habla de lo que es, no puede solamente mirarse al espejo sin esperar que el otro también dé su opinión. Cuando uno es chico, a veces vienen y le dicen cómo uno cree que es. Cuando uno es más grande, escucha opiniones de personas que lo conocen más, o escucha opiniones de personas que uno cree que no lo conoce, pero empieza a ver que tiene una cierta razón en la forma como nos ve. Cuando yo tenía 12 años, yo hacía gimnasia deportiva y era un desastre, pero desastre. Entrenaba todos los días, muy disciplinada, 3 horas por día, pero los fines de semana que teníamos competencia, ya mis padres ni siquiera iban a verme más porque era realmente vergonzoso. Me levantaba y me hacía las colitas todas chuecas, pero bueno. Y como practicaba el deporte por el colegio, el que nos daba la nota de gimnasia era el profesor de educación física. Y siempre teníamos 10. Un día yo recibo la libreta y mi libreta tenía un 5. Y el 5 era por debajo del promedio, que era un 6. Me fijo con mis compañeras de gimnasia, habían unas que eran tan malas como yo, entonces veo que ellas también tenían 10. Y dije, acá hay algo raro, voy a hablar con el profesor, el entrenador. Le digo, Edson, ¿por qué tengo un 5? No puedo tener un 6, ni siquiera pensaba en el 10. Le digo, por lo menos dame un 6, que no tengo una nota por debajo del promedio. Y me dice, Isela, yo te había dado un 10. Pero el director de deportes del colegio me dijo que te iba a sacar el 10, te iba a poner un 5 y te lo iba a devolver solo si vos cambiaras de deporte y te fueras a hacer atletismo. Yo dije, pero odio correr, no quiero saber de correr, me cuesta correr en las entradas de calor de gimnasia, no voy a hacer atletismo. Me dijo, bueno, el director me dijo que hablaras con ella. Al día siguiente, a mis 12 años, voy, me junto con este señor, todo canoso, un bigote enorme, en una salita que quedaba debajo de una escalera llena de polvo, trofeos, medallas, uniformes dentro de cajas, asustador. Llego y le digo, profesor Marcelo, quisiera hablar con usted. Sí, Isela, si usted quiere el 10, cámbiese de deporte. Le dije, mire, profesor, entiendo su interés, pero a mí no me gusta correr. Me dice, el atletismo no es solo correr, hay otras cosas. Le dije, pero hay que entrar en calor, y el entrar en calor hay que hacerlo corriendo. No voy a hacer atletismo. Dice, bueno, se quedará con el 5. Recién ahí llego a mi casa llorando y le cuento a mi mamá, y mi mamá dice, no te preocupes, yo voy a hablar con el profesor, no vas a tener que hacer atletismo. Al día siguiente va mi mamá a hablar con el profesor, el director de deportes, vuelve a casa y dice, hija, ¿por qué no haces atletismo? Y dije, lo perdí, y por N razones el colegio cambiaba de sede, la sede donde íbamos era la parte de gimnasia deportiva no estaba lista, el entrenador de atletismo me perseguía todos los recreos, estaba atrás de un poste o de un arco fijándose y mirándome, era un stalker. Entonces dije, bueno, arrancaré haciendo atletismo. Para mi sorpresa, un mes después de haber empezado a entrenar atletismo, y no era que entrenaba todos los días, porque decía, bueno, voy este martes, apareceré el otro jueves, habré entrenado 5 veces, me tocaba una competencia que era el campeonato provincial, en la provincia de Paraná, en Brasil. Me habían dado que iba a correr las vallas, 80 metros con vallas. Yo me había entrenado con las vallas, dije, bueno, hay que correr con vallas, por lo menos es más entretenido, no me aburro teniendo que correr con algo extenso. Y cuando corro, gano, dije, wow, esto está muy fácil. Pero gano y todavía me da tiempo de mirar para atrás y el que venía atrás estaba muy lejos. Cuando termino, me van a dar los tiempos y había grabado el récord de la provincia y a mí había quedado a décimas de segundo del récord brasilero. Dije, wow. Yo era pésima en gimnasia deportiva, amaba gimnasia deportiva, sufría que nunca ganaba una medalla en gimnasia deportiva. Y acá entrenando 5 días, gané una competencia. Había algo que este entrenador había visto que yo no lo había visto. Había algo que alguien se había fijado que tenía capacidad y no me había dado cuenta. Escuchar feedback nos ayuda muchísimo, no solamente a encontrar oportunidades o potencialidades que uno tiene, pero también a escuchar en qué necesita mejorar uno. Cuando yo estaba en General Motors, un día llega un director y manejaba toda la área de planificación de producto y motores, haciendo todo el portafolio para Mercosur. Y un día mi jefe, habían cambiado, venía un líder nuevo y me dice, Isela, veo aquí en tu evaluación
que tenés como característica para mejorar que no sos focada en el cliente. Y la verdad que me asombra porque vos sos focada en el cliente. Y el líder anterior te había puesto como que no eras focada en el cliente. Entonces dije, uy, acá tengo un problema. Yo pensé que era focada en el cliente. Estaba seguro que mi diferencial era estar focada en el cliente. Pero hay algo que mi jefe no me lo había visto. Entonces yo me acuerdo cuando él me dijo que tenía que ser focada en el cliente y yo decidí que no le iba a retrucar, como diciendo, sí lo soy. Dije, acá hay una lectura que yo no le estoy teniendo. Por alguna razón, él ve que yo no soy focada en el cliente o quizás yo creo que tengo este diferencial, pero hay otros que son más focados en el cliente que yo. Entonces empecé a hacer una encuesta y me fui a hablar con pares de mi jefe. Empecé a hablar con mi equipo, hablé con pares míos para preguntarles cómo me veían como persona enfocada en el cliente. Y uno de los líderes de la empresa, era el vicepresidente de la región, me dice, Isela, es interesante porque antes de entrar en las reuniones, vos me hablás de todos los estudios, de cómo vienen hablando con los clientes, habían anécdotas interesantes de focus groups que algún que otro cliente mencionaba, pero eso cuando vos presentás, no lo ponés. Vos solo ponés las conclusiones. Y dije, bueno, ahí está una de las razones que puede ser, tengo que trabajarlo. Entonces dije, bueno, empiezo a trabajar para poder ser una persona que realmente vive lo que es un atributo que quisiera tener y que realmente el otro puede percibir que eso soy yo. Y ese es uno de los grandes desafíos, ¿no? Poder armar la consistencia y la coherencia de lo que uno es, de lo que uno piensa y de lo que uno hace. ¿Qué hace cuando uno descubre quién es y sabe que está cambiando todos los días? Yo digo que uno se tiene que superar, ¿no? Yo creo que el ser humano, a los que creen en la teoría darwinista de evolución de las especies, a los que no creen, pero nosotros sabemos que si nosotros seguimos pensando o trabajando de la misma forma que hacíamos años atrás, no tenemos supervivencia. Las empresas que no se digitalizan pierden mercado. O sea, nos tenemos que estar superando y buscando formas de avanzar. Cuando yo tenía 6 años, un día mi mamá entra a mi cuarto, yo estaba con las 2 manos agarradas muy fuertemente, tenía una medallita de la Virgen María, y me decía sin parar, tengo que ganar una medalla, tengo que ganar una medalla, tengo que ganar una medalla. Mi mamá entró preocupada y me dice, hija, ¿qué pasa? Le digo, y yo tenía esas competencias tontas que se hacían en el colegio, entre los compañeros de clase, en las diferentes divisiones, y teníamos una competencia de salto en largo. Yo me había pasado días saltando charcos, saltando baldosas, donde veía que habían escalones, saltaba los escalones para ver si podía saltar un poco más lejos, y yo quería ganar una medalla. No me importaba si era primero, segundo, tercero, quinto lugar, pero yo quería ganar una medalla. Era algo muy importante para mí. Mi mamá, con su sabia sabiduría de madre, me dice, hija, lo importante es competir, no es ganar. Yo decía, yo quiero ganar una medalla, no quiero ganar la competencia, quiero ganar una medalla. Así que bueno, al día siguiente, mi mamá muy preocupada, obviamente, yo muy nerviosa, hago los 3 saltos y quedo segunda. Gané mi medalla. Llego a mi casa, lo primero que hago cuando llego a mi casa, agarro una hoja de papel en blanco, marcador negro y escribo bien grande, querer es poder. Y ese se convirtió en mi gran mantra durante toda mi vida y todavía lo es hasta el día de hoy. A los pocos años descubrí que lo más difícil de querer algo y lograrlo es descubrir lo que uno quiere. Porque cuando uno descubre lo que quiere y pone el foco, la energía y arma un plan para poder lograrlo, lo puede lograr, pero tiene que descubrir qué es. Con el pasar del tiempo, muy poco tiempo, descubrí que tampoco uno puede querer algo que no lo sabe que existe. Uno no puede querer algo que no sabe que puede existir. Yo no podía imaginar que iba a ser campeona de atletismo si ni siquiera imaginaba que podía existir esa posibilidad. Hubo alguien que me abrió esa oportunidad. A los 8 años, yo vivía en Brasil, había un programa que se llamaba Fantástico, que era de variedades, los domingos a la noche, y apareció una señora canadiense, artista, pintaba unos cuadros increíbles, naturalezas impresionantes, con los pies, porque no tenía los 2 brazos. Yo miré y dije, qué absurdo, yo tengo 2 manos, uso la mano derecha, esta señora no tiene brazos,
y usa el pie para pintar, ¿qué estoy haciendo yo con mis capacidades? Y a partir de ahí dije, voy a empezar a escribir con mi mano izquierda. Porque si tengo dos manos y esta señora pudo pintar con el pie, yo también debo tener esa capacidad de poder desarrollarme con la mano izquierda. Y yo creo que todos nosotros no sabemos que tenemos habilidades y capacidades, o porque de repente nos toca el infortunio de que algo ocurre en nuestra vida, que tenemos que pensar en hacer las cosas de forma diferente, o porque alguien nos desafía y descubrimos que somos capaces de hacerlo, pero no nos damos cuenta. Es como no tratamos de realmente descubrir cuál es nuestra capacidad. Cuando uno trata de descubrir la capacidad, el desafío que tiene es descubrir dónde están los límites, ¿no? Mi entrenador de atletismo, que los métodos que usaba probablemente hoy serían prohibidos, decía que nosotros no sabemos los límites hasta llegar al límite. El límite hoy es enfermarse. Y es donde uno realmente tiene que tener el cuidado de conocer sus límites antes de que el estrés se convierta en una enfermedad, para que nosotros podamos hacer con que el estrés simplemente sea una oportunidad de desarrollo y de crecimiento y no que nos enfermemos. Cuando estaba en la facultad tenía una compañera con la que hacíamos muchos de los trabajos prácticos, pero siempre hacía con ella algunos porque los podíamos hacer de madrugada. Le decía, Marcia, venite a casa, y nos quedamos hasta las 3 de la mañana haciendo el trabajo. Un día viene y me dice, Isela, me estoy enfermando, no te puedo seguir el ritmo. Y me asusté y dije, qué absurdo que yo, que la acompaño y que es mi amiga, yo no me estoy dando cuenta que yo le estoy llevando a una situación de límite. Entonces, que ella no fuese consciente era una cosa, pero que yo era responsable por no respetar sus límites y por no saber dónde estaban sus límites. Así que tan importante como el querer es poder, saber que uno tiene que descubrir qué es lo que quiere para lograrlo, entender cuáles son sus límites, es poder anticiparse a las consecuencias, ¿no? A veces uno quiere algo mucho porque lo quiere y se olvida que hay un montón de cosas que vienen después con esa consecuencia, ¿no? Y uno lo tiene que pensar, uno lo tiene que realmente tratar de evaluar. Cuando estaba en la facultad, yo tenía la certeza que cuando iba a trabajar, en el momento que entrara definitivamente en el mercado laboral, no iba a poder elegir a las personas con las que iba a trabajar. Me iba a tocar las personas que me tocaran. Entonces, ¿qué empecé a hacer en la facultad? Empecé a decir, bueno, algunos de los proyectos voy a elegir personas totalmente diferentes de mí, opuestas, que jamás alguien pensaría que los invitara para que fuéramos a hacer un trabajo juntos, y haría un trabajo junto con esa persona para desafiarme y poder entender cómo es trabajar con una persona tan diferente como nosotros, cómo es trabajar con una persona que piensa lo opuesto y que tiene opiniones opuestas a lo que nosotros pensamos. Era una forma de ir preparándome y capacitándome para lo que sería mi vida laboral. A los 20 años, mi papá me hizo esa pregunta, a mí y a mis 3 hermanos. Yo entré en pánico. Tenía 20, mi papá, médico, cardiólogo, había hecho la primera angioplastia de Latinoamérica, era todo un orgullo, y decía, bueno, ¿qué huella van a dejar ustedes? Yo dije, huella, yo no estudio medicina, no soy cientista, estaba estudiando comunicación social. Digo, lo único que pensaba en Orson Welles y el cuento de los marcianos. No se me ocurre nada que pueda pensar en huella. Y lo único que sí se me ocurría es que al momento de encontrar una tranquilidad, decir, yo no quiero dejar una pegada, un pie. Yo mis huellas las voy a ir haciendo a medida que voy caminando, a medida que voy avanzando. Y en ese avance veré hacia dónde voy. Y en ese avance fue que terminé convirtiéndome en líder. Esa es la gran pregunta que muchos nos hacemos, ¿no? ¿Uno quiere ser líder? Yo me convertí en líder porque me tocó. Quizás era líder nata, era medio de liderar algunos grupos, de definir, mandar. Tenía 3 hermanos pobres a quien podría mandonear, pero el querer ser líder tiene ciertas consecuencias que nosotros a veces nos damos cuenta simplemente cuando nos tocó. Yo digo que el mejor liderazgo, el mejor líder o la mejor forma de ser reconocido como líder no es cuando te institucionalizan con una tarjeta que dice jefe, coordinador, gerente, supervisor, director, presidente,
pero es cuando tus pares, colaboradores, personas que trabajan en otros sectores te reconocen como líder. Personas que dicen, yo te sigo. De mis 17 años en General Motors tuve experiencia en 13 posiciones totalmente diferentes. Yo digo que mi crecimiento se dio, sí, por mi curiosidad, pero gran parte porque pares míos de otros sectores les decían a sus jefes, trae a Isela para ayudarnos a trabajar en este tema. Ella nos puede ayudar a mejorar nuestro relacionamiento con el área donde ella trabaja hoy. El qué es el líder o qué tiene que hacer el líder es tan importante como el cómo lo hace. El cómo lo hace es lo que nos da la oportunidad de pensar qué huella estamos dejando o qué estamos dejando de rastro a medida que vamos ejecutando objetivos. A veces uno quiere ganar una guerra y el objetivo parece realmente del tamaño, un desafío como si fuera una guerra. Pero una guerra es hecha de varias batallas. Si cada batalla el objetivo simplemente es ganar y no nos fijamos cómo estamos ganando, y en el cómo estamos dejando todos los soldados muertos en el medio del camino, cuando lleguemos a la tercera batalla no vamos a tener más soldados para pelearla. Así que cómo hacemos las cosas es tan importante como qué objetivos tenemos. El otro concepto del ser líder, yo digo que hay una diferencia del ser y del estar, ¿no? Una vez en General Motors, cuando me hicieron una entrevista, me dijeron, ¿cómo es ser presidente de General Motors? Dije, yo no soy, yo estoy. El periodista me miró y me dice, no, pero sos. Le digo, no, yo estoy. Estoy ocupando un cargo, estoy ocupando una posición, tengo las responsabilidades del rol del presidente, pero yo no soy el presidente. Cuando uno se cree el personaje, pierde la perspectiva de realmente cuál es su razón de estar ocupando ese puesto. El puesto puede existir en ese minuto, puede dejar de existir algunos minutos después. Tu responsabilidad es, en la posición que estás ocupando, realmente entregar los objetivos de la forma como realmente deben ser entregados. Y el último punto de lo que quiero hablar sobre liderazgo es el 24/7, ¿no? A veces me preguntan, pero el líder, ¿vos estás conectada 24/7? Le digo, bueno, la verdad que el que tenga un colaborador que no esté conectado 24/7 en su empresa, tiene un problema de compromiso. Porque el líder 24/7 no es el que está todo el tiempo con el teléfono viendo qué está pasando, salvo que trabaje en aerolíneas y tiene que estar chequeando los vuelos todo el tiempo, pero es el que realmente está en todas las relaciones sociales, a medida que camina y ve los estímulos visuales de propagandas, y que pueda ver qué está pasando con su marca o qué está pasando con el consumo de su producto o qué está pasando con la percepción de las personas. Tuve hará 4 años un evento donde nos juntamos en un break algunos ejecutivos, y los ejecutivos empezamos a reclamar y a criticar las líneas celulares, las empresas de telefonía. Todos criticaron todas, no se salvó ninguna, todas bombardeadas. Cuando termina que teníamos que volver a la sección, nos repartimos las tarjetitas, y una de las tarjetitas de uno de los que estaba era de una telefónica, de telefonía celular. Yo lo llamo y le digo, ¿vos trabajás acá? Me dice, sí. Le digo, pero ¿vos también hablaste mal de tu empresa o me equivoqué? Dice, sí, no, todos tenemos problemas, era para solidarizarme, pero le digo, pero ¿vos en ningún momento saliste a defender o a decir, vos tenés el problema con ese cliente? Pasame el contacto, yo te doy mi teléfono, decime, pasámelo, que yo con esto puedo hacer algo, puedo tratar de recuperar al cliente, puedo hacer con que el cliente tenga su tema resuelto y diga que se quiera quedar con la empresa, que no hable mal de la empresa después que tenga esta experiencia con nosotros. Todos nosotros somos responsables de pensar en la empresa, es parte del compromiso, ¿no? No me saco la tarjetita de la empresa y ahí ya puedo ser libre y poder hablar. Si tomo una marca de gaseosa, puedo empezar a hablar mal de la otra marca de gaseosa. Tenemos que estar comprometidos realmente con la empresa donde trabajamos. Digo que nosotros deberíamos tener una clase en la primaria de marketing personal, otra clase de vuelta, parte 2 en la secundaria, parte 3 en la facultad,
parte 4, cuando uno va a hacer un posgrado, nosotros no estudiamos marketing como lo deberíamos estudiar. Sé que hay ingenieros, sé que hay arquitectos, sé que hay administradores y artistas que muchas veces no le dan la atención a lo que es el marketing personal. Pero los voy a hacer llevar a sus infancias, ¿no? ¿Cuántos conocieron el gordito, el petizo, el hiperkinético, la soñadora, el que volaba, el que no va a tener futuro? Desde chiquititos en salas de jardín, después en primaria, nos van poniendo adjetivos y nos van diciendo qué es lo que somos y los vamos creyendo por una cierta forma. De esta forma se va armando una imagen. Cuando uno va creciendo, esa imagen de cierta forma uno lo tiene que cambiar. Una vez conocí a un señor, trabajábamos juntos en la empresa, y entró un proveedor y el proveedor lo mira y dice, pero a vos te conozco. Entonces el señor que trabajaba junto conmigo en la empresa, en General Motors, me dice, sí, creo que nos conocimos. Y yo veía que él lo conocía, pero no quería decirle que sí. Entonces yo decía, güey, qué situación rara, ¿no? Entonces en un momento el proveedor dice, sí, fuimos compañeros de segunda serie, que era de segundo grado. Y el tipo que trabajaba conmigo se puso colorado. Entonces el proveedor lo mira y dice, pero adelgazaste un montón. Y el tipo dijo, sí, bueno, la vida me fue llevando. Y vos veías qué difícil era para esta persona desprenderse de la imagen que había tenido. Yo digo que nosotros como profesionales y como personas, y si lo traigo al ambiente profesional, nos tenemos que imaginar como si fuéramos un producto, ¿no? Somos un producto. Nos vendemos en qué tipo de paquete. Cuadrado, plástico, somos reciclables, no somos reciclables, somos introvertidos, y somos introvertidos y nos vendemos en un supermercado, que estamos escondidos allá atrás en el último estante. ¿Cómo nos vendemos? ¿Qué nos diferencia? Yo digo que nosotros tendríamos que pensar en nosotros como si tuviéramos un eslogan, ¿no? ¿Quién sos vos? ¿Sos el just do it de la organización? ¿Lo que te tiran vos vas y lo haces? ¿Ese es tu diferencial? ¿Qué sos? ¿Es el que piensa diferente y tiene otras ideas y lo podemos llamar para hacer discusiones de innovación, de cambios, de cuestionar el status quo? ¿Simplemente sos porque valés la pena? ¿Sos el que trabajás difícil? Son todos eslogans que nos ayudan a poner en la cabeza y pensar y decir quiénes somos, cuál es nuestro diferencial, qué aportamos, por qué tenemos y agregamos valor a los ambientes donde nosotros participamos, sea por trabajo, sea ambientes sociales, sean con nuestros amigos. Ese es el que más me gusta, Impossible is Nothing. El ambiente de trabajo es donde todo ocurre, ¿no? Yo digo que aquí es el momento de la verdad del líder. Es un momento, la verdad que yo digo que necesitamos más psicólogos en los ambientes de trabajo, es donde yo veo que todavía nos falta entender las emociones que ocurren. Aquí es donde yo digo que nos falta otra clase, que es clase de autoestima. Tendríamos que tener una clase de autoestima en la infancia, en la adolescencia, principalmente en la juventud, cuando uno es más grande, antes de casarse, si se divorcia, si tiene nietos. La autoestima es algo que nosotros no le damos tanta importancia, y una cosa es cierta, que nunca es constante. La autoestima tiene sus altos y bajos y es imposible, yo todavía no conocí a nadie que pueda tener la misma autoestima todo el tiempo, durante todo el día, durante toda su vida. Tenemos altos y bajos. El problema es que en un ambiente de trabajo, a veces la autoestima muy baja en un líder se transforma en una persona con un ego tan fuerte que es imposible de trabajar. Crea ambientes de trabajos donde el nivel de motivación y el nivel de compromiso de la gente termina desapareciendo. A veces son líderes que entregan resultados de una forma fantástica, pero son atropelladores de personas, y son personas que terminan no pudiendo resolver su problema de ego porque tiene un problema de autoestima que no está resuelta. Entonces su liderazgo es por imposición, su liderazgo es porque yo te estoy mandando a decir. Yo tenía un jefe que decía, al final de la discusión, cuando uno no conseguía convencerlo, dice, mira lo que dice mi tarjeta, soy el director del área. O sea, baja la cabeza, baja la escalera y anda a hacer lo que yo te digo. Hay diferentes tipos de liderazgos. Nosotros en General Motors
teníamos bibliotecas y estudios y yo leía un montón de management y siempre éramos estadísticas, ¿no? 2.356 empresas que fueron entrevistadas, piensan esto. 2.220 ejecutivos que implementaron esto, les pasó esto. Hay algo en particular que hice la prueba en General Motors y después lo volví a aplicar en aerolíneas, lo aplico donde estoy, que es cuando uno realmente logra que el empleado esté comprometido con la empresa, los resultados financieros, los resultados comerciales, los resultados que uno tiene que entregar en la empresa se hacen mucho más fácilmente. El compromiso que uno puede, y uno lo ve en la casa, ¿no? Uno lo ve con los hijos, uno lo ve con sus amigos, uno lo ve con su pareja. Cuando uno ve que hay empatía del otro lado, cuando uno ve que del otro lado están preocupados con uno, cuando uno ve que del otro lado hay un interés genuino por la persona, hay un nivel de compromiso mayor. Yo me comprometo con vos, con nombre y apellido, por más que ocupes la posición que estás ocupando, pero me estoy comprometiendo con vos, no necesariamente con la empresa. Y ese es el gran desafío de los ambientes de trabajo, es qué lugar ocupa los sentimientos, qué lugar ocupa las emociones, qué lugar ocupa el conocer el líder, cada uno de sus empleados. Nosotros tuvimos un caso una vez en General Motors, un chico que era un talento en planificación, el chico era de Sudáfrica y era un potencial muy grande y lo mandamos a Detroit. Mandamos a Detroit y dijimos, este chico es una estrella. Al poco tiempo que estaba en Detroit, harían 2-3 meses, su jefe en Detroit dice, hay que echar a este chico, no sirve. Y nosotros dijimos, ¿cómo no sirve? Hicimos nuestra reunión de toda la región, era Latinoamérica, África, Oriente Medio. Nuestro jefe dice, nos cuenta la situación. Obviamente que el director de Sudáfrica dice, no puede ser, es imposible. Nosotros lo conocíamos, también decíamos, no, es muy raro. Entonces decidimos que el mejor camino era que nuestro líder, el de la región, fuera a Detroit a juntarse con este chico para tratar de entender qué estaba pasando. Cuando llega a su oficina, no sabía cómo arrancar la conversación, entonces le dice, lindo cuadro que tenés acá. Y tenía en su oficina, tenía un velero. Dice, sí, gracias. Dice, ¿y de quién es? Ah, es mío, es mi velero. Ah, tenés un velero, mirá vos, qué bueno que tenés un velero. ¿Y a dónde es esto? Ah, es en Grecia. Wow, ¿te fuiste a velejar a Grecia? Sí, estuve en Grecia, fue una linda experiencia. Dice, ¿pero y este quién es en esta foto? Me dice, no, ese soy yo en las Olimpiadas. Entonces, mi jefe dice, ¿este sos vos en las Olimpiadas? ¿En qué Olimpiadas fue esto? Me dice, del año pasado. Y ahí le hace la pregunta mortal, dice, ¿y qué hiciste con tu velero si estás viviendo en Detroit? Y le dice, no lo pude traer. ¿Pero vos salías con frecuencia en Sudáfrica? Sí, todos los días. Después del trabajo, vivía en Port Elizabeth, salía al mar. ¿Y acá cómo lo haces? No hizo falta, el chico se le llenaron los ojos de lágrimas y en ese momento nos dimos cuenta que el nivel de compromiso que ese chico tenía no podía existir ni con la empresa ni con su líder porque no estaba contento de su ambiente de trabajo. Su ambiente de trabajo no era solamente donde compartía con sus pares, pero era el lugar donde estaba físicamente ocupando, que era en Detroit. Uno no se da cuenta de muchísimas cosas que pasan en un ambiente de trabajo, ¿no? Yo acostumbro decir que en el ambiente de trabajo uno encuentra los responsables y las víctimas. Hay un montón de víctimas, Uy, no, a mí no me promovieron porque soy mujer. No, a mí no me promovieron porque soy millennial. Acá no los quieren los millennials. Uy, no, a mí no me dan esa oportunidad para hacer ese curso porque el otro está acomodado. Yo no estoy acomodado porque no soy chupamedias. Siempre hay una excusa de por qué a mí no me toca. Cuando uno se hace responsable, cuando uno dice, yo agarro ese hecho que me ocurrió o que no me ocurrió, y digo, espera, lo voy a pensar, a ver qué me pasó realmente que no pude ser elegido. Una vez una chica, nosotros habíamos estado en postventa, era directora de postventa para Sudamérica y para Brasil,
y tuvimos una reunión con todo el área comercial, los directores. Éramos 8 directores, yo era la única mujer, éramos 8 directores entre ventas, postventas y marketing, y teníamos que elegir 3 gerentes. Era un evento importante porque difícilmente se daba la oportunidad de promover tanta gente. Y cuando vamos a promover a los gerentes, se hace un montón de debates, muy estandarizado, un proceso muy claro, se muestran quiénes son los potenciales, se muestran las características, las ventajas, las desventajas, lo que eran fuertes, las capacidades que tenían que mejorar. Discutimos todos y llegamos a la conclusión unánime que eran las 3 personas que las terminamos comunicando. Bueno, cuando se termina de comunicar las 3 posiciones, viene una chica que quería hablar conmigo y me dice, Isela, necesito hablar con vos. Le digo, sí, vení, Lu, ¿qué pasa? Me dice, no, estoy viendo que acá hay un problema muy grande de género, no puede ser, a vos no te dejaron hablar, porque vos no pudiste aprobar que se promoviera una mujer. Yo la miré y dije, ¿a mí no me dejaron hablar? Sí, porque si te hubieran dejado hablar, seguramente vos hubieses promovido una mujer. Digo, ¿de dónde lo sacás? Digo, espera, le digo, ¿vos querés hablar de vos o querés hablar de las 3 personas que fueron elegidas o querés hablar del proceso de selección? Porque del proceso de selección te lo puedo hablar, de las 3 personas que fueron elegidas no te puedo hablar, si querés hablamos de vos. Entonces me dice, hablemos de mí. No, bueno, hablemos de vos. ¿Vos te considerarías para cuál posición? Decime de las 3 posiciones, ¿cuál es la que vos te considerabas que eras la persona para ser gerente? Me dice, la de capacitación. Digo, ahora miremos capacitación. ¿Cuánto tiempo tenés de experiencia en capacitación? ¿Cuáles son tus características? ¿Qué lograste cuando estabas como supervisor en capacitación? Lo tenés claro. Ahora veamos cuáles eran todos los otros candidatos posibles que eran más capaces que vos, que estaban más preparados que vos para ocupar esa posición. Empieza a soltar un montón de nombres y le digo, ¿y fulanita que estaba antes en la posición que vos estás ocupando? Esa sí, esa debería también ser considerada porque es muy buena. Le digo, ¿y por qué no la pediste a ella y no te pedís a vos? Y ahí es cuando uno empieza a trabajar la cuestión de ¿por qué se da? Le dije, ¿sabes qué, Lu? Empecemos a trabajar y decir, ¿por qué vos no fuiste seleccionada? ¿Cuáles son las cosas que nosotros vemos que vos te tenés que seguir trabajando? ¿Cuáles son las capacidades que nosotros vemos que vos tenés que seguir desarrollando a donde estás para poder seguir creciendo? Dentro del concepto también de ambiente de trabajo, yo soy, quizás porque soy comunicadora, pero descubrí que la comunicación es clave y uno no puede dejar de comunicar. En ambientes de momentos de crisis, de transformación, es muy importante comunicar. Un soldado que va a la guerra sin saber qué batalla tiene que ganar, difícilmente va a estar motivado y va a saber por dónde tiene que seguir. Uno tiene que comunicar. En aerolíneas me pasó que empezamos a hacer todo un trabajo de cambio cultural por medio de la comunicación. Las cartas tenían un objetivo que era ayudar a los empleados a entender cuál era la nueva cultura de la empresa, entregar resultados. La empresa tiene que entregar resultados. Las cartas que se hacían todos los meses era un párrafo, el primero, logros del mes. El segundo, logros que también se realizaron, premios que se recibieron, empleados que fueron reconocidos. Y el tercer párrafo es todo lo que nos falta todavía. La comunicación es muy importante para alinear la gente. La gente no quiere venir a trabajar sin saber cuál es su sentido, cuál es su razón, por qué está trabajando. Uno le tiene que dar el sentido, le tiene que dar el ambiente de trabajo adecuado para que lo pueda hacer. Un empleado que está motivado le entrega mucho más resultado y no va a trabajar simplemente las 8 horas, va a trabajar mucho más que las 8 para poder entregar un resultado de compromiso a la persona, de compromiso a la empresa donde trabaja. Por eso para mí el secreto del éxito en gran parte es lo que yo llamo el factor H, que son las personas. Nosotros hacemos cosas para las personas, clientes, accionistas, dueños de la empresa, líderes nuestros, y lo hacemos por medio de personas. Yo quiero vender un auto, ¿lo puedo hacer sola? Lo tengo que producir, lo tengo que despachar, lo tengo que vender. No lo puedo hacer sola. Uno necesita personas
para poder lograrlo. Y las personas no son simplemente los colaboradores que uno quizás tenga una gerencia directa o un liderazgo directo, pero son muchos que a veces los llamo de socios estratégicos, pero que son socios que muchas veces pueden pensar de forma diferentes, tienen desafíos diferentes, tienen visiones diferentes, pero uno tiene que tratar de trabajar y llegar a lograr lo que uno quiere al final. Son los proveedores, son los distribuidores, son el gobierno, son los gremios, son todos partes, también partícipes del gran grupo de personas que nos ayuda realmente a poder entregar un resultado. Así que no existe éxito si nosotros no tenemos a las personas como eje de nuestro trabajo. Soy mujer, no hay pregunta que un periodista no me haga y dice, ¿y cómo fue tu vida en la carrera y el techo de cristal? A veces hartante, estamos en momento, digo que estamos todos viviendo el extremo de hablar del efecto de la mujer, que está bueno hablarlo, pero más importante que hablar es hacer algo con eso. Yo soy una persona que defiendo la diversidad. Yo creo que la diversidad es lo mejor que nos puede pasar en los ambientes de trabajo. Cuando uno tiene ambientes de trabajo diversos, tienen menores chances de equivocarse. Si en un ambiente de trabajo uno tiene que tomar una decisión sobre una campaña publicitaria y en esa campaña hay un defensor de la naturaleza y por X motivo su producto, la propaganda, termina haciendo un daño a la naturaleza, no tiene que esperar que la campaña haya sido producida y vehiculada para recibir los reclamos de los clientes y tener que cancelarla. Alguien dentro de la sala levanta la mano y dice, esta campaña puede tener un efecto bastante negativo hacia la marca. Es muy importante trabajar la diversidad. Yo creo que la diversidad de género, la diversidad de edades. El otro día fui a dar una charla a un grupo de agencias de turismo. Y me hace una pregunta y dice, bueno, y no sabemos qué hacer con los millennials. Le digo, miren, yo veo la sala acá y no veo ningún millennial. Contrátenlos. Si los tienen como colaboradores, ellos mismos les van a empezar a indicar cuál es el camino hacia donde tienen que ir, cuáles son los caminos que tienen que empezar a transformar, cuáles son las cosas que no van a funcionar porque ya no se pueden comunicar de esa forma con los millennials. Así que creo realmente que cuanto uno más diverso tiene un momento los equipos de trabajo, mayores chances tiene de éxito. En mi libro, el libro fluyó normalmente, el libro se produjo a medida que lo iba escribiendo y en un momento empecé un título de un capítulo que era el líder mujer y líder de mujeres. ¿Y por qué lo hice? Porque yo creo que hay muchos tabúes, hay mucho desconocimiento, tanto de la mujer, el entender la dificultad que es para un hombre tener una líder mujer, y es muy difícil a veces para el hombre entender en cómo lidiar, cómo manejar, cómo liderar una mujer. Yo les voy a contar 2 anécdotas, pero sabiendo que yo no me pongo en el papel de víctima, creo que me van a entender. A mí me habían nombrado directora de Mercosur y fue un nombramiento bastante peculiar porque yo tenía 35 años y justo cuando me ponían en esa posición se abría y iba a tener un rol global y regional. Entonces, esa posición iba a pasar a sentarse en el directorio de Mercosur. El directorio de Mercosur era algo como que el objetivo, sueño de vida de jubilarse de uno. Decir, wow, mi sueño era poder llegar en mi jubilación a ser director de Mercosur. 15 personas, promedio de antigüedad, 36, 40 años. Yo tenía 35. Era la única mujer. Había una mujer que ya sabían que estábamos saliendo, que era una americana que estaba en recursos humanos y que se iba, pero yo entraba en el área de planificación, investigación de mercado y tenía una presión enorme. Yo me acuerdo que iba a las reuniones y decía, ¿qué aporto a esta mesa? ¿Cuál es mi diferencial? Si yo quiero que salgan con un eslogan mis pares, ¿qué eslogan tienen que tener cuando me miren? Ahí viene Isela, ¿la qué?
Y viene Isela la que puede resolver, o Isela la que puede dar ideas. Isela, ¿qué aporta Isela en esta mesa donde todos con los pelos blancos, con muchos años de General Motors, puede aportar? Como a los 3 meses pierdo la voz, pero pierdo la voz mal, no me salía una palabra, eran sonidos que parecía un pájaro hablando. Y mi papá médico dice, no, cáncer de garganta, ya al médico, bueno, voy al médico, por suerte, gracias a Dios, no era cáncer de garganta. El médico me dice, mira, tenés nudos en las cuerdas vocales, así que te vas a una fonoaudióloga. Pues la fonoaudióloga me dice, tenés que ir a esta fonoaudióloga, que es muy buena. Bueno, yo la fonoaudióloga, anecdótico, la fonoaudióloga era fonoaudióloga de cantores musicales de todos los tipos de música en Brasil. Tenía discos grabados y firmados por todas las paredes. Y yo llegué diciendo, no puedo hablar. Entonces me mira y me dice, bueno, Isela, ¿qué pasó en tus últimos 3 meses de tu vida? Le digo, no sé, no tengo idea, no sé qué me pasó. Dice, bueno, anda a pensar. Le digo, no, pero yo vengo porque la voz no me da. Me dice, mira, la voz no te da por una razón. Nosotros vamos a trabajar para que los nudos se te vayan, pero si nosotros no resolvemos la razón, vas a seguir sin voz. Después de 4 secciones, donde ya era una tortura porque parecía un psicólogo, me dice, llego a la conclusión, cuando estoy llegando a la sala, dice, me acordé y creo que sé lo que es. Cuando yo llegué a las reuniones, cuando me sentaba en la reunión, yo tenía ese concepto de que mi voz tan suave y femenina, y siendo la única mujer, no me iban a escuchar. Entonces yo me peleaba porque empezaba a justificar, mis ideas eran razón número 1, razón 2, razón 3, razón 4, y esta es mi idea. Y cuando iba a llegar a mi idea, alguien ya había levantado la mano y con mi racional ya habían llegado a la conclusión que yo quería presentar. Entonces terminé descubriendo que si yo me quedaba con la voz un poco más grave, que empecé con una fonía hasta terminar sin voz, era una forma de poder ser más, imponerme más en una mesa solo de hombres. Cuando hice el clic, le dije a la doctora, me dice, Isela, ¿vos te parece que te hubieran promovido si no se hubieran fijado que vos tenés una voz de mujer? Dije, tenés razón. Y a partir de ahí hice un clic que fue ponerme en pantalla para acondicionarme, que fue un PADH, que significaba pensantes de hablar, que era para condicionarme de que yo no necesitaba poner las justificativas antes de poner mi conclusión, pero simplemente poner la conclusión y después si necesitaba justificar porque a alguien no le parecía que la idea era buena, ahí seguía mis próximos 5 o 10 minutos de explicación. La mujer tiene un montón de aspectos, el embarazo, entre los 25 y los 35 años ocurren 2 momentos claves para la mujer, es su primer promoción y su primer embarazo. Para los hombres es una incógnita lo que la mujer va a hacer con el embarazo, posembarazo, y para las mujeres también. Entonces hay mujeres que tienen certeza y hay mujeres que no las tienen las certezas. Entonces son momentos que la verdad que lo que yo siempre termino recomendando es cuando uno tiene una mujer dentro del equipo que lo hable. Es importante hablarlo. Y si la mujer tiene un líder, es importante también hablarlo. Y hay necesidades que son tan importantes como hombres para mujeres en el ambiente de trabajo. Y finalmente, para mí, el liderazgo es una forma de vida. Yo creo que no existe un liderazgo sustentable si nosotros no entendemos que lideramos para servir. Y es feo, y es para que suene feo, es servidumbre. El líder tiene que servir, el líder tiene que servirlo al cliente, el líder tiene que servir a los colaboradores para que lo ayuden a hacer sus objetivos. El líder tiene que servir a los proveedores para que pueda asegurarse que tiene lo que necesita para producir. Tenemos que entender que liderar es servir. Así que, ¿qué más les puedo decir? Simplemente que en todo este proceso de transformación que todos vivimos todos los días, que seamos más conscientes para que podamos transformarnos en algo mucho mejor. Muchas gracias.